de estas enseñanzas vamos a ir aprendiendo no solo lo que es el reposo, sino verdaderamente a poder reposar, ¿verdad? Porque eso es lo que nuestra alma desea. Fíjese que dice en Génesis capítulo 2, verso 2, este es Dios hablando, y en el séptimo día dice que completó Dios la obra que había hecho y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Fíjese, me llama la atención este pasaje, ¿verdad? Que dice que en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho. ¿Y qué fue lo que hizo? Reposar. Entonces, ¿quién fue el que reposó? Dios. Fíjese que aquí ya estaba el hombre, pero el que reposó aquí fue Dios para darle al hombre una enseñanza. Porque para todo hemos visto que el Señor siempre se pone de ejemplo. El otro domingo veíamos cómo Él plantó un huerto en el Edén y cómo le enseñó a sus hijos a plantar. Adán plantó, Noé plantó, y hablábamos hace 8 días cómo el Señor quiere de alguna manera que nosotros estemos plantados en un lugar para que podamos echar nuestras raíces. Porque al tener un lugar donde echar raíces nosotros vamos a poder absorber, mire, de todos los beneficios de la tierra lo que Dios nos quiere dar. Pero en este caso dice que el Señor, después de haber completado su obra, reposó. Y fíjese que en el capítulo 20 de Éxodo, verso 8, nos vuelve a repetir: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Fíjese que primeramente veíamos cómo Dios reposó y santificó, es decir, apartó un día. ¿Por qué apartó un día el Señor? Fíjese que de alguna manera, no vaya a pensar de que estamos haciéndole un llamado a que nos volvamos a guardar el Shabbat, aunque Shabbat significa descanso. Muchos piensan que Shabbat es sábado, pero nada que ver. Shabbat es descanso. Pero fíjese que dice el Señor: acuérdate del día de reposo para santificarlo. El Señor a su pueblo que Él escogió, el pueblo de Israel, le dio ciertas instrucciones. Fíjese que le dice: bueno, ahora que ustedes van a llegar a una nueva tierra que yo les voy a dar, una tierra donde ustedes van a encontrar casas, van a encontrar edificios, van a encontrar cosas nuevas que ustedes no hicieron, ustedes no plantaron, ustedes no edificaron, pero de todo lo que van a encontrar ahí, guárdense. Les da instrucciones de no hacer lo que esas personas hacían. Y entre otras instrucciones que les da está esta, que les dice: acuérdense del día de reposo para santificarlo, es decir, para apartarlo. O sea que el reposo, hermano, es muy importante. Le decía que muchas veces nosotros lo que menos hacemos es reposar. Pensamos que muchas veces sentarnos un rato a ver televisión o sentarnos ahí a textear, estamos reposando, pero eso no es reposo. El reposo requiere, hermano, que nosotros dejemos toda actividad y nos dediquemos exclusivamente al Señor. Porque ese fue el deseo de Dios. Mire, Dios ya había hecho la tierra, la luna, el sol, las estrellas, toda la creación. Había puesto plantas, había hecho las montañas, los animalitos, al hombre. Ya había prácticamente terminado su creación. Pero en el séptimo día dijo el Señor: bueno, ya todo lo que hice me parece bueno, pero siento que aún me faltará algo. Y dice el Señor, Dios: bueno, me falta un séptimo día, pero este día lo voy a apartar para el reposo. Y aparta Dios un día. Y dice: este día va a ser especial, porque en este día tanto mis hijos como yo nos vamos a olvidar de todos los quehaceres, de todo el trabajo, de todos los afanes, y vamos a tener un día para entrar en comunicación, un día para entrar en armonía, un día que podamos disfrutar juntos como familia. Y entonces
el anhelo de Dios al separar un día de reposo no es para que nosotros nos dediquemos, hermano, a hacer otras actividades más que a tener la presencia del Señor, más que buscar las cosas del Señor, porque de alguna manera lo que Dios quiere, hermano, es bendecirnos. Mire, hoy participábamos de la mesa del Señor. Yo sé que muchas veces hay actividades en nuestras casas, ¿verdad? Y los que tenemos familia, nos da gusto, ¿verdad? Que toda la familia venga a la casa y coma y beban y estén a gusto y tengamos un momento de armonía. Pero cuando uno de los hijos falta, como que uno dice, aquí algo falta, ¿verdad? Aquí como que no está completa la reunión, no está completa la familia. Y lo mismo pasa con el Señor. Mire cuántos hijos de Dios hoy nos preparamos para venir a participar de la Santa Cena, no importando las temperaturas, ¿verdad? Que están un poco bajas y frías. Algunas personas llamaron esta mañana que por la temperatura no iban a poder asistir, pero amén. Los extrañamos, pero el Señor los extraña aún más, porque Él anhela, hermano, que en cada reunión que tengamos, todos estemos juntos, todos estemos en armonía, todos le vengamos a buscar con gozo, hermano, porque ese es el deseo de Dios, que a lo menos un día en la semana nosotros apartemos y digamos, bueno, de todas mis actividades, hoy voy a ir a buscar al Señor, hoy voy a dejar todo por un lado, hoy voy a ir a tener comunión con el Señor, le voy a ir a cantar, lo voy a ir a adorar, le voy a ofrendar, voy a hacer mis sacrificios, voy a ir a participar del pan, del vino. Mire, y venir con aquella alegría, decir, el Señor va a estar en ese lugar, porque eso es lo que el Señor ha prometido en su palabra. Él ha prometido que donde nosotros estemos, su presencia siempre va a estar. Donde 2 o 3 estén, dice, ahí estaré yo. Y si algo decía Moisés es, yo no me quiero mover de este lugar a menos que tu presencia vaya conmigo. Entonces, la presencia del Señor, hermano, es importante en nuestra vida. Mire, estamos comenzando un nuevo año y no podemos comenzar este año sin la presencia del Señor. ¿De qué nos sirve, hermano, decir este año es de reposo todo el año? Gloria a Dios, me voy de vacaciones a las Bahamas o no sé a dónde le gustaría a usted irse. Pero, hermano, si la presencia de Dios no va con usted, le aseguro que usted no va a tener descanso, no va a tener paz, mucho menos reposo, aunque el año sea de reposo. Hermano, si la presencia de Dios no está con nosotros, no vamos a sentirnos con gozo, porque la presencia de Dios es lo que nos trae gozo, abundancia de paz. Por eso le decía yo las riquezas que eso conlleva. Fíjese que en este verso dice, capítulo 20 de Éxodo, verso 11, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Fíjese que si algo hizo el Señor, hermano, después de haber llevado a cabo su obra, santificar ese día para que en ese lugar donde habían puesto al hombre hubiera un lugar de descanso, un lugar de reposo. Fíjese que dice el Salmo 23, ¿verdad? Que el Señor nos pastorea junto a aguas de reposo. Mire, hermano, qué satisfacción sentirse uno protegido por el Señor. Saber que hay alimento, saber que hay agua y saber que está la protección de Dios. Entonces, si algo nosotros debemos anhelar es no perder esa protección. Por eso es de que yo muchas veces les he dicho que cuando nosotros participamos de la Santa Cena, es como que fuera una aseguranza que nosotros estamos adquiriendo. Porque en una aseguranza, hermano, a usted le dan muchos beneficios, ¿verdad? Le dicen, bueno, usted con la cuota que nos va a dar va a tener el beneficio de que si algo le llegara a suceder, ya fuera su casa, su carro o lo que usted esté asegurando, le dice, usted no va a tener pérdida, usted va a estar protegido. Lo mismo es nosotros hacemos
esta ordenanza que el Señor ha establecido. Una de ellas, por supuesto, es el bautismo. El bautismo es la primera ordenanza que el Señor ha establecido, que en el bautismo nosotros nos identificamos con Él y empezamos, hermano, a nacer a una nueva vida en Cristo. Las cosas viejas pasan. Mire, por eso es de que la sumersión en el agua nos identifica con el Señor y a la vez permite que el agua se lleve todos nuestros pecados, todas las cosas viejas, y nacemos a una nueva vida en Cristo. Pero en el caminar, hermano, nuevamente nos ensuciamos, nos vamos manchando. Y entonces dice el Señor, para venir delante de mi presencia tienen que venir bien limpios. No pueden venir con inmundicias. Entonces dice, si algo han fallado, si en algo han pecado, pues antes de venir a mi presencia, santifíquense. Y esa santificación se da a través del participar nuevamente del pan y del vino. No meternos otra vez al agua. Porque imagínense cada vez que nos estuviéramos yendo a bañar. Es como bañarnos. Pero para evitar todo eso, el Señor dijo, el pan y el vino lo hacen en memoria de mí y renuevo el pacto con ustedes. Porque este es un pacto nuevo, mucho mejor que el antiguo, dice el Nuevo Testamento. Entonces, hermano, tenemos que ponernos a pensar que si en algún lugar queremos nosotros reposar, no sé qué se le viene a usted a la mente cuando hablamos de reposo. ¿Dónde cree usted que reposa más? ¿En su trabajo, en la oficina? ¿Usted reposará bien ahí en la silla de la oficina o en la casa, verdad? Yo creo que en la casa es el lugar donde uno se siente, hermano, más protegido por el Señor. Sabe que uno tiene la protección de su casa, de su familia. Entonces es en la casa, hermano, donde uno debe enfocarse primeramente con esto del reposo. Y tenemos que preocuparnos de mantener nuestra casa limpia, hermano. Por eso le decía que cuando estos israelitas se fueron de Egipto, el Señor los estaba llevando a una nueva vida, los estaba llevando a un nuevo lugar. Pero les dice el Señor, miren, cuídense de no contaminarse con todo lo que van a encontrar. Porque van a encontrar casas que ustedes no edificaron, edificios que ustedes no construyeron. Y entonces ahí van a haber cosas que ustedes no saben que hay. Traten de no contaminarse con ellas. Entonces, nosotros tenemos que empezar, hermano, a cuidar nuestra casa, porque va a ser el primer lugar donde nosotros vamos a reposar. Si nuestra casa no está limpia, si nuestra casa está contaminada, de ninguna manera vamos a tener reposo. Porque imagínense, hermano, qué tremendo que usted, después de haber tenido un día terrible en el trabajo, diga, bueno, me voy a ir a mi casa, ahí voy a ir a descansar. Y al llegar a su casa se encuentra que hay pleitos, discusiones, incomodidades. Hermano, ¿cómo usted va a poder descansar? ¿Verdad que no se puede? Entonces hay mucha gente que dice, ala, yo me siento mejor en la calle que en mi casa. Pero eso, hermano, no está correcto. Porque el primer lugar donde tenemos que tener reposo es en nuestro hogar. Entonces tenemos que analizar qué es lo que está sucediendo y por qué razón nosotros no podemos descansar como el Señor nos está mandando a que lo hagamos este año. Entonces, hay muchas cosas, hermano, que nosotros vamos a encontrar para identificar si en nuestra casa hay obstáculos. Muchas veces, lamentablemente, no todo el tiempo uno puede escoger una casa en donde va a vivir, ¿verdad? Muchas veces uno tiene que rentar un lugar y uno no sabe qué se movía en esa casa. Muchas veces uno puede comprar una casa, en algunas ocasiones la puede comprar nuevecita y uno dice, bueno, al menos aquí sé que no hay contaminaciones. Pero muchas veces compramos una casa que tal vez algo se movió ahí y nosotros entonces no entendemos por qué siempre hay incomodidad. ¿Por qué siempre hay situaciones que no nos traen descanso? ¿Por qué siempre hay cosas que, hermano, me irritan? ¿Por qué me mantengo con un mal humor? ¿Por qué quisiera descansar y resulto maltratando a los hijos o a la mamá o a los hermanos? Es porque algo se mueve en esa casa. Nosotros, según el lenguaje hebreo,
esta casa espiritual, ellos le llaman casa a esto, pero también se le llama templo, porque acuérdese que somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero esta es una casa espiritual. Mire, nosotros somos seres espirituales con un alma que habitamos esta casa, que es el cuerpo. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que cuidar primeramente este cuerpo, que esta es nuestra primera casa, por decirle, donde habita el espíritu y el alma. Entonces, tenemos que cuidarnos nosotros de no contaminar esta casa en donde el Señor quiere que haya reposo, ¿verdad? Porque ¿cómo vamos a tener reposo, hermanos, si no hay paz? Porque la paz es la principal, ¿verdad? Es la fundamental. Entonces, tenemos que tener cuidado, no solamente con nuestra casa física, sino con nuestra casa espiritual, en nuestra casa donde el espíritu descansa. ¿Sabe por qué le digo? Porque en el Edén, usted se acuerda que ahí fue donde el Señor puso a Adán y a Eva. Era un lugar, hermano, que ¿qué le hacía falta a Adán y a Eva ahí? Nada, tenían de todo. Pero el enemigo se infiltró. De alguna manera se llegó al lugar donde Dios los había puesto a reposar y empezó la serpiente a hablarle a Eva y a decirle, con que Dios les dijo que no coman de ese árbol. Lo que pasa es que Él no quiere que ustedes sean como Él. Mire, y empezó a malinformar a Dios. Empezó esa serpiente a acusar a Dios de algo que no era cierto, ¿verdad? Porque el deseo de Dios siempre ha sido que sus hijos seamos como Él. Él nos ha puesto todo a disposición. Pero mire, empezaron a haber ahí murmuraciones en el lugar donde ellos tenían que reposar. Pero como la mujer dio lugar a que hubieran pláticas ahí, mire, por eso le digo, es bien delicado que hoy en día nosotros, porque nosotros podemos estar ahí reposando, ¿verdad? En nuestra casa, dice, nuestro Edén, ahí usted en su sillón, y de pronto la serpiente, hermano, mandándole ahí textos, y usted diciendo, ay, esto, qué bonita me veo. ¿Quién será? La serpiente, ¿verdad? Pero como uno no sabe, dice, molestándome están. Al ratito, ¡pling! Otro. Pero contéstame pues, ¡pling! Yo te quiero mucho, ¡pling! Hermano, y la serpiente provocando. Porque mire, hermano, viene un tiempo de tribulación. Y luego viene un tiempo de gran tribulación. Pero esto no se compara a la ira de Dios. Pero en el tiempo de tribulación, hermano, viene un tiempo en el cual usted tiene que saber que van a ser 3 años y medio de puras tentaciones, puro engaño, pura mentira. Entonces, en ese engaño y en esa mentira y en esas tentaciones, cualquiera de nosotros puede caer. Porque el propósito del enemigo es que después venga lo terrible. Mire, la tribulación así se va a caracterizar. Son 3 años y medio, dice, de paz, seguridad, felicidad. Y qué bonito, ¿verdad? Estoy pecando, nadie se da cuenta, puedo hacer lo que me da la gana y qué alegría. Pero hermano, los siguientes 3 años y medio van a ser, dice, terribles, como nunca ha habido ni habrá otro tiempo de tribulación. Entonces, hermano, nosotros, el Señor quiere darnos un tiempo de reposo, pero no permitamos que en ese reposo nosotros nos olvidemos de Dios, porque eso es lo primero que pasa. La gente piensa, reposar es olvidarme de todo, y se va a olvidar usted de Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado de no olvidarnos de Dios. Fíjese que algo que podemos aprender de Jesús, veíamos al principio que Él nos dice que si alguno está cargado, venga a Él. Entonces, el ejemplo que nosotros tenemos es el de Jesús. Nadie nos puede dar mejor ejemplo que la vida de Jesús. Yo no me puedo poner de ejemplo, no puedo poner a nadie aquí de ejemplo, sino a Jesús, porque realmente Él demostró que lo que ofrecía era verdadero. Miren en esta escena que encontraba yo en Lucas capítulo 4, verso 16, dice que llegó Él a Nazaret,
donde se había criado. Y según su costumbre, entró en la sinagoga, ¿cuándo? El día de reposo. ¿Y qué hizo? Se levantó a leer. Entonces, algo que tenía Jesús, hermano, ya era una costumbre que nosotros tenemos que tener, que los días de reposo no podemos faltar a tener esa cita con Dios. Mire, llegó él, dice, como era de costumbre, entró en la sinagoga, era el día de reposo y le tocó el turno y se levantó a leer. Cuando él leyó, dice que encontró el pasaje que está en Isaías capítulo 61. Aquí solo le puse unos versos que nos marca el verso 18 del capítulo 4. Y dice que él leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio. ¿A quiénes? A los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y a la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Mire, hermano, Él quiere darnos libertad a los que por la opresión no pueden reposar, porque Él quiere darnos reposo. Pero muchos que están oprimidos, hermano, no tienen la libertad de sentir. Mire, póngase a pensar usted una persona que tal vez llega a una, ¿sabe usted lo que es una mochila, verdad? O backpack, creo que le dicen aquí, ¿no? Se ponen en la espalda y llevan ahí los cuadernos. A propósito, ¿cuántos cuadernos y libros llevan los muchachos a la escuela, verdad? Una exageración. ¿Y qué podría usted? Mucha gente que está cargada es porque en sus hombros, hermano, lleva un gran peso que no le permite reposar. Por eso dice que el Señor viene a libertad a los oprimidos. ¿Para qué? Para que podamos verdaderamente entrar en el reposo del Señor. Entonces, pongámonos a pensar que si el Señor dijo que el Espíritu de Dios estaba sobre él y lo había ungido, hermano, para ir a proclamar, pero no solamente vamos a proclamar, tenemos que meternos realmente en la presencia del Señor para que lo que llevemos no solamente sean palabras, ¿verdad? Sino verdaderamente sea el poder de Dios que nos permita a través de la unción romper esas ligaduras, hermano, que amarran a la gente, que tienen atrapada a la gente, que no los permiten descansar. Bueno, aquí no tengo la figurita del año del reposo, ¿verdad? Pero en el logo ese está un hombre ahí, ¿verdad? Descansando, miren, en las manos del Señor. Y con aquella libertad, ¿verdad? Que uno se siente libre, ¿verdad? Entonces, el propósito de Jesucristo de venir a la tierra es para darnos libertad a los que estemos cargados, oprimidos y tengamos cargas. Entonces, veíamos este pasaje y regresamos a Levítico 18:26. En el libro de Levítico, el Señor es donde empieza a darle sus ordenanzas al pueblo, le empieza a dar sus leyes. Hermano, pero fíjese que las leyes no son para molestar a nadie. Muchas veces pensamos, es que ¿para qué tantas leyes? Mire, las leyes se han hecho para darnos protección a la gente que no hacemos daño a nadie, ¿verdad? Porque, ¿para qué son las leyes? Si la ley dice, por ejemplo, no robarás. Mire, ¿por qué cree usted que dice la ley, no robarás? Porque si usted va y le agarra su celular a alguien, se lo roba, ¿qué cree que le va a pasar? Lo van a golpear si es que no lo matan. Porque imagínense, hermano, un celular pero si es para una muchacha enamorada. Así. Hermano, que le quiten el celular es como que le quiten la misma vida. ¿Y cómo va a responder? Va a responder con agresión, con violencia, lo va a golpear, lo va a acusar y si hay un hombre ahí armado hasta le pueden disparar. ¿Por qué? Por robarse un celular. Entonces, la ley decía, no robarás. ¿Con qué propósito? El de darnos protección. Dice, no robar. Bueno, porque no es bueno. Si lo voy a hacer, voy a recibir algo negativo a cambio. Pues entonces mejor le hago caso a lo que la palabra dice. No robarás, no matarás, no darás falso testimonio. Y empieza el Señor a establecer sus leyes, hermano.
Pero leamos aquí este verso 26. Dice, pero en cuanto a vosotros, guardaréis mis estatutos y mis leyes, y no haréis ninguna de estas abominaciones, ni el nativo ni el forastero que reside entre vosotros. Mire, cuando aquí habla de abominaciones, está hablando todo tipo de pecados que iban a encontrar en las ciudades a donde ellos fueran. Miren, nosotros de alguna manera el Señor nos ha traído de nuestros países, hermanos, y en nuestros países tal vez se vivía de una manera un poco más recatada, podríamos decirle, más no tan una exageración del libertinaje que hay aquí como en este estado o en este país, hermano. Y cuando llegamos a este país encontramos, hermano, los adulterios a la luz del día. Uno se da cuenta que en los trabajos, por ejemplo, se conocen dos personas y el mismo día los contrataron y en la noche, pues si quieres, nos quedamos a dormir juntos. Ok, pues. Y al siguiente día ya están viviendo juntos y ya rentaron juntos y pues compartamos el apartamento. Mire, para no gastar tanta agua, bañémonos juntos, ¿verdad? Y cuando uno siente, hermano, la gente ya en pecado. Y eso, por supuesto, en nuestros países no se veía hace algún tiempo. Hoy creo que ya toda la cultura de aquí se ha regado, ¿verdad? Pero, hermano, el Señor les advirtió a su pueblo, porque era un pueblo especial. Les dice, ustedes van a llevar mi presencia. Ustedes no pueden estar cometiendo las abominaciones, dice, que se cometen en esas ciudades. Entonces, tenemos que aprender. Mire, y le dice, ni siquiera el nativo, ni el forastero que residen entre vosotros. Está dando a entender que si alguien más de la casa donde usted vive viviera con usted, si con usted viviera alguien que fuera originario de esta ciudad o que fuera forastero, extranjero, que fuera de otro país, pero que vive con usted, ni siquiera él, dice la Biblia, puede hacer estas abominaciones. ¿Por qué? Porque si usted es la cabeza de esa casa, si usted es el dueño de esa casa, usted está participando de toda abominación que se haga dentro de su casa, aunque no sea usted que lo está haciendo. Dice ahí, aunque sea un nativo o aunque sea un forastero, pero si reside con ustedes, ni siquiera él puede cometer esas abominaciones. Guárdense, dice el Señor, guárdense. Entonces, hermano, tenemos que tener cuidado hasta con quién vivimos. Si le vamos a rentar a alguien, ¿qué está practicando esa persona que le rentamos, verdad? Y si está haciendo cosas que no deben, hermano, decirle, vamos, ¿sabes qué? Lo siento, te quise dar una oportunidad, pero mejor te me vas, porque yo adoro al Señor, yo amo al Señor, yo soy hijo de Dios y yo no puedo participar de esas abominaciones a las que tú tal vez estás acostumbrado, hijo o hija, o quien sea el amigo que usted entró, ¿verdad? Entonces, la palabra nos dice, no es que nosotros vengamos, yo muchas veces le tengo que decir a la gente, no es que yo quiera molestarlos y que insista y que yo les diga, no, es porque la palabra nos manda a decirles cómo debemos comportarnos. Mira, el Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tu Señor me haces habitar seguro. O sea, cuando nosotros cuidamos nuestra casa, que no haya ningún tipo de contaminación, hermano, nosotros con toda libertad podemos esa noche ir a reposar y descansar y decirle, Señor, mira, en paz me acostaré y así también dormiré. ¿Por qué? Porque tú me haces dormir confiado, tú me haces reposar tranquilo, tú me haces tener un sueño en paz. Hermano, pero cuando no estamos con las personas correctas, por ejemplo, o no hay paz en la casa, uno no puede dormir. Oye uno un ruidito y dice, ¿qué estará pasando? Peor si ya se están entrando, peor si ya metieron a más gente, peor si se están drogando ahí, peor si... Hermano, es horrible, peor ahora con los fríos, ¿verdad? En los fríos truenan las casas, truenan las maderas, pero ahí es donde nosotros tenemos que tener discernimiento espiritual, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente estamos oyendo? Porque el enemigo, hermano, es como los terroristas. Mire, los terroristas
ese es el propósito de ellos, influir en la población y traer miedo, traer terror, para que la gente viva atemorizada. El enemigo igual, el enemigo trata de intimidar a la gente, asustarla, para que ni siquiera busque de Dios, sino para que esté ahí metida bajo sus chamarras, de ahí temblando del miedo, diga, ay, mejor ni me asomo a la, ay, ¿qué será eso? Y uno le dice a la esposa, ay, venía a ver qué es esto, ay, ¿qué? Así. Y todos empiezan a atemorizarse, hermano, porque el espíritu de temor es terrible, por eso hay que echarlo fuera de las casas, ¿verdad? Miren, Marcos 5:22 dice, y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo, y al verle se postró a sus pies, a los pies de Jesús, ¿verdad? Fíjense que Jesús venía de una región que se llamaba Dagara, había expulsado demonios de un hombre, y ya cuando llega a esta ciudad, dice que cuando lo ven y las multitudes lo siguen, este oficial va y tenía una hija enferma, y va a Jesús y dice que inclinándose le rogaba con insistencia diciendo, mi hija está al borde de la muerte, te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Mira, hermano, era un asunto de vida y muerte, de vida o muerte, ¿verdad? Dice, te ruego para que pongas las manos sobre ella y sane y viva. O sea que era una situación terrible. Entonces, pero lo que yo quiero llevarle es a que usted aprenda cómo era la forma de Jesús, cómo Él actuaba, cómo Él se movía, para que nosotros aprendamos, porque Él en unos pasajes dice, aprendan de mí. Entonces tenemos que aprender cómo era Él. Mire, Él no era así como habemos muchas personas, ¿verdad? Que somos así, ¿cómo le llaman? A esos que son así que hiperactivos, ¿verdad? Le dicen a uno, ay, mi hija está muy, vamos pues y hagamos, para luego es tarde y vamos. No, fíjese que Jesús era de un carácter, hermano, apacible. Mire, llegó el hombre, dice que le rogaba con insistencia. Se imagina usted, pero Jesús, por favor, ya vamos, es que mira, es urgente. Y Jesús tranquilo, mire, ok, ¿dónde está tu hija? Ok, ¿y qué enfermedad tiene? No, mira, ahí, vela tú, ok, vamos pues. Y dice que la gente siguiéndolo, hermano. Usted si quiere, si usted tiene su Biblia ahí a la mano, usted puede seguir todos los acontecimientos que sucedieron después del verso 23. Dice que Jesús, mire, con toda tranquilidad, Él va caminando por la calle, las multitudes, dice que lo agolpaban, y Él tranquilo, de repente siente que alguien le tocó su manto. Y todavía, el otro insistiéndole que era un asunto de vida o muerte. Y todavía Jesús en medio de toda la multitud empieza a ver, bueno, ¿quién tocó mi manto? Pero Jesús, le decían todos, apúrate hombre, todos te están empujando. No, es que alguien tocó mi manto porque yo sentí que de mí salió virtud. Y mire, había sido una mujer que al verlo dice que dijo, bueno, si tan solo tocara el borde de su manto yo voy a ser sana. Y realmente fue sana. Y usted va a seguir leyendo de que el Señor todavía se puso a hablar con la mujer. Y, entonces tú sanaste. Sí, porque yo sentí. ¿Y cuántos años tenías enferma? Ay, pues Señor, ya eran tantos años que ni me acuerdo, pero ya me había gastado todo mi dinero con los doctores. Y los otros, apúrate Jesús, la niña se va a morir. Espérense, ahorita vamos. Bueno, ten paz, hija, y reposa, porque estamos en el año del reposo. Vamos, sigamos. Y mire, y dice que de repente le dijeron, todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ya se murió. ¿Para qué siguen molestando al maestro? Ya se murió la niña. Ya no lo molesten. Hermano, pero le pongo este ejemplo para que usted vea cómo el Señor tenía tranquilidad. Pues es que las cosas, hermano, no son para que nos angustien. Todo, hermano, no es para que usted se salga por eso le decían a Marta, le decía, muy afanada estás en tus quehaceres, hombre, reposa. Mira a tu hermana María, ahí está tranquilita escuchando la prédica. Tranquila, hombre. No, pero es que ella ni me ayuda, que miran los quehaceres. Tranquila. Y mire, y yo me imagino que estaban desesperados como usted debe estar desesperado ahorita. Pero ¿por qué Jesús no llega? Bueno, finalmente dice que Jesús
llegó, y aunque no tengo ese verso aquí, no tengo aquí ese verso, pero usted, por eso le decía, léalo ahí en su Biblia. Cuando él llega, dice que le dicen, no, ya para qué, ya la niña murió. Dice que le dijo él, no, la niña no está muerta, ella está durmiendo. Lo que pasa es que estamos en el año del reposo, le dijo, y está bien reposadita, pero la niña no muere, no está muerta. A ver, hija, levántate, dice que le dijo. Y la niña se levantó. Pero ¿sabe qué sucede, hermano? Que muchas veces nosotros creemos que con presionar las cosas del Señor, las cosas van a funcionar. Todo es en el tiempo del Señor. Ni una hoja del árbol se cae, dice, sin que sea la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué nos afanamos? Mire, tenemos que hacer las cosas con paciencia, con calma, con tranquilidad. Y se lo digo por experiencia. Soy una persona, hermano, que tal vez, yo no sé por qué usted me soporta, pero yo no soy una persona que le guste dar gritos, porque yo sé que hay quienes les gusta gritar, ¿verdad? Para que, incluso ni para sacar a los demonios hay que gritar, porque hay quienes, ¡te vas! ¡Te vas! No, hermano, no hay necesidad de eso. ¿O usted ha visto un policía que le grite a usted así? ¿Usted ha visto algún policía que le diga, dame tu licencia en el nombre? No, policía tranquilo le diga, ok, licencia de conducir y registro. De todo, así tranquilo, ¿verdad? Y usted sí, ¿verdad? Llega asustado. Sí, señor, aquí, ¿qué hice? Pues te pasaste ahí el alto, pero no hay problema, ahorita te doy una multa y te vas. Así. Mire, con tranquilidad. Lo mismo son los demonios, hermano. Que el Señor los reprenda, ¿verdad? Porque los demonios reconocen autoridad. Eso sí, uno tiene que apartarse para el Señor. O sea, si usted va a ministrar liberación, usted sí tiene que permanecer en santidad. ¿Sabe por qué? Porque en las regiones celestes los demonios se mueven en diferentes jerarquías. Hay principados, hay gobernadores, hay huestes, hay demonios, hay ángeles caídos. Pero sabe que los demonios, hermano, cuando usted vive una vida de integridad, los demonios no hay que estarles dando gritos. Los demonios solo se les dice en el nombre de Jesús, te vas de aquí. Te ordeno que te vayas. Y deja de manifestarte, porque hermano, hay veces que los demonios se quieren manifestar para que las personas se hagan las muertas, ¿verdad? Para que uno diga, no, pues ya está tranquila, me voy. No, hermano, en el nombre de Jesús uno tiene que enfrentar esas potestades, porque el Señor nos ha dado la autoridad. Y mire, y siéntase bendecido que usted está en una iglesia donde creemos en esas cosas, porque hay iglesias, hermano, donde no creen. Hay iglesias donde dicen, ay, no, es que mucha televisión ven, por eso. No, hermano, y realmente la televisión son puertas, ¿verdad? La música rock, hermano, las novelas de terror y todas esas cosas, el sexo y todas esas cosas, abren puertas. ¿Para qué? Para que entre la contaminación. Cuando hay contaminación, hermano, ¿qué pasa después? La gente no puede reposar. Acuérdese que estamos en el año del reposo. Por eso tenemos que tocar estos temas, hermano, porque son temas que tarde o temprano los vamos a enfrentar. Tarde o temprano nos vamos a ver en la necesidad de atender a alguien que no puede reposar. Y el deseo de Dios, acuérdense, es que reposemos. Por eso el Señor dijo en Mateo 11:22, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y entonces, ¿qué hallaremos? Descanso y reposo para nuestras almas. Hermano, nuestra alma muchas veces no puede descansar por muchas vacaciones que usted toma. Diga, me agarré un puente hay quienes agarran un puente de vacaciones, ¿verdad? Desde 12 de diciembre hasta el 6 de enero. Echan el recorrido, ¿verdad? Todo el mes. Pero hermano, y a pesar de eso llega el año nuevo y reposaste. No, que iba a reposar, si los regalos, que las luces, que esto. Hermano, más nos cargamos. Por eso dice el Señor, aprended de mí. Seamos mansos y humildes de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Voy a terminar ya, no voy a pensar que me voy a seguir columpiando. No, dice el Salmo 46:10. Estad quietos
y sabed que yo soy Dios. Mire, hermano, tal vez no apuntó usted todos los otros versos que le di, pero por lo menos que se le grabe en su mente. Mire Salmo 46:10. Estad quietos. En otras palabras, quédense tranquilos, reposen, descansen, solo sepan que yo soy Dios. Y si yo soy Dios, dice el Señor, yo tengo el control de todo en mis manos. No hay cualquier cosa que el enemigo les quiera asustar este año que viene, porque todo está en mis manos. Yo soy el Señor, yo soy Dios. Así que, mire, nos resta un año de reposo, hermano. 2018, año del reposo, año para que usted esté tranquilo, hermano. Año para que usted disfrute con su familia, con todos, hermano. Y sobre todo, hermano, un año para que usted no deje de congregarse. Porque por eso el Señor apartó un año, un día, mire, un día a la semana, dijo, este va a ser de reposo. 6 días van a trabajar, dijo, mire, 6 días hagan lo que ustedes quieran, pero aparten uno para venirme a buscar, uno para venirme a contar qué les está pasando, uno para que yo pueda protegerlos, pueda tener control, porque si yo no los veo en todo el año, ¿cómo voy a saber? Por supuesto que Él es Dios, Él sabe todo lo que nos pasa, pero ¿sabe qué? Muchas veces Él no actúa a menos que nosotros tomemos la decisión de venir a buscarlo. Muchas veces podemos nosotros estar a la espera 5, 10, 15, 20 años, hermano, y no sucede nada. ¿Por qué? Porque no hemos puesto de nuestra parte el compromiso de buscar al Señor. Muchas veces queremos que nuestro papá, ¿verdad?, nos pague los estudios, tal vez del colegio ahí. Pero, hermano, ni siquiera peor si no vive con nosotros. No lo escribimos, no le llamamos, no lo buscamos, pero esperamos que nos mande ahí el cheque, ¿verdad? Vino el cartero, sí, trajo el cheque. No. ¿Qué le pasa a mi papá? No. ¿Qué nos pasa a nosotros que no buscamos al papá, verdad? Busquemos a nuestro Padre. Dice el Señor, buscadme mientras pueda ser hallado. Va a venir tiempo, hermano, en el que por más que anhelemos, hermano, por más que decíamos, ¿y cuándo será el servicio? ¿Cuándo irán a abrir estos hermanos que solo el domingo abren y tarde? Hermano, no necesitamos, hermano, que estemos anhelando situaciones de buscar al Señor cuando ya la situación nos aprieta, ¿verdad? Busquémoslo en todo tiempo, cuando hay paz, cuando hay tranquilidad, cuando hay quietud, cuando hay bendición. Qué bueno, ¿verdad? Pero ni modo, si hay problemas, tampoco Él nunca nos va a desamparar, porque Él es nuestro Padre. Amén. Incline su cabeza ahí donde usted está, o como usted sienta, ponerse delante de la presencia del Señor y démosle gracias, Señor, por este año en el cual tú nos has permitido iniciar nuevamente y has dado una promesa a nuestro ser de que este será un año de reposo. Un año de reposo, Señor, en medio de tantas situaciones y contaminaciones que se mueven a nuestro alrededor, Padre. Nosotros tenemos esa seguridad porque nosotros sabemos que tú eres nuestro Dios y sabemos que estando en tus manos, Señor, nada nos faltará. Padre, te damos gracias por permitirnos venir a buscar de tu presencia, Señor. Gracias por poner en nosotros ese deseo, ese anhelo, Señor. Permite que no se nos quite nunca ese deseo de buscarte. No se nos pase nunca ese primer amor. Ese amor, Señor, como al principio cuando te conocimos, Señor, y nos enamoramos de ti. Y vimos lo amable, lo bueno, lo inefable que tú eras, Señor. Y nos enamoramos perdidamente de ti, Padre. Permite que nosotros podamos mantener viva esa llama del amor para contigo, Señor. Padre, que de la misma manera pueda haber ese amor en nuestros hogares, Señor. Que pueda haber ese amor de nosotros como padres hacia nuestros hijos, de nosotros como esposos a nuestras esposas, de esposas a esposos, Señor, de esposas a hijos. Padre, en el nombre de Jesús te suplicamos que realmente nuestra casa sea un lugar de reposo, Señor, y que toda contaminación que pueda quitar la paz en nuestro hogar, Señor,
tú nos des la iluminación a través de tu Espíritu Santo para saber qué es todo aquello que tenemos